Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Muy buena tarde, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa de este domingo, Hombres de Fe. Gracias a todos aquellos que nos escuchan semana a semana, o más bien programa a programa. Hoy, compartiendo el tema, la vida desde la perspectiva de Dios. Pero antes sí quisiera un poquito, así como recordando lo que vimos la semana pasada en el tema de Dios nos ha creado para la vida eterna. Hoy que escuchaba precisamente el Evangelio de la Sagrada Eucaristía, me cuenta cómo va muy acorde precisamente en aquello que platicábamos la semana pasada. Y es la lectura tomada del Evangelio de San Juan, donde el Señor mismo nos habla refiriéndose a este tema. Permítaseme compartirlo, cuando menos los primeros versículos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra de Dios. Esto en referencia a lo que compartía la semana pasada en el tema Dios nos ha creado para la vida eterna. Como aquí en esta lectura nos dice tres cosas muy importantes. Una, que en otros versículos de la Escritura dice: mi paz les dejo y mi paz les doy. Aquí la recomendación que nos hace es no perder la paz. No pierdan la paz, nos hace la recomendación del Señor. Y eso es hoy más que nunca tan actual. Porque cuántas cosas nos hacen perder la paz, ¿no es cierto? Situaciones económicas, familiares, trabajo, pruebas, problemas que estemos pasando, que de alguna manera nos quitan la paz. Y al perder nosotros la paz, obviamente la tranquilidad, la armonía y todo. Pero ¿dónde vamos a recuperar la paz si es que la perdemos? Dice: no pierdan la paz, porque saben que la perdemos con facilidad. Muchas cosas nos quitan la paz. Muchas cosas. A ti, hermano, que me escuchas, ¿qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que te quita la tranquilidad?
Eso solamente tú lo sabes y lo puedes reconocer delante de Dios, que Él te dice también, si creen en Dios, crean también en mí. Y yo le hablo esta tarde, ya como lo dice el programa, a hombres de fe, hombres que vivan su fe, y la fe que es una fuerza que el mismo Señor nos da, porque recuerden que la fe pues es la respuesta de Dios, es un don de Dios. Entonces, vivir nuestra fe, vivir esa fe en Jesucristo, en creerle a Jesucristo, nos permitirá tener la paz o recuperar la paz. Y lo otro que les decía, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho antes, pero voy. Aquí el Señor ya se está despidiendo, por decirlo así, de sus apóstoles, de los discípulos, y le está diciendo, si yo no fuera así, yo se los habría dicho. Así que yo voy a prepararles un lugar y volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. ¡Qué promesa tan maravillosa! Así como decíamos la semana pasada, estamos en esta vida pasajera, como una preparación para la vida eterna, en esta tienda de campaña, sabiendo que Jesús nos ha prometido, nos ha dicho que Él va a preparar un lugar para que donde Él esté, estemos también aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos buscado su luz, su verdad, como aquí lo dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Ya saben, dice, cómo lo que tienen que hacer para llegar a donde voy. Ya saben el camino. ¿Y qué les dice? Ustedes ya saben el camino. Síganme. Ustedes ya saben cuál es la manera. Síganlo. Síganme. Aquí la cuestión nuestra entonces es no salirnos del camino, no salirnos de la vida de Dios. Y si de alguna manera nos hemos desviado del camino, regresar al camino, regresar a Jesucristo, regresar a sus enseñanzas, regresar a sus mandatos, regresar a lo que Él nos dice a través de sus obras, como lo dice aquí. No creer en mí, créanlo por las obras que he hecho. Pero algo más también, porque nosotros estamos hoy preparándonos para la fiesta de la iglesia, la fiesta que celebramos 50 días después de la Semana Santa, del sacrificio de Cristo, que celebraremos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En otro momento también el Señor les dijo a sus discípulos: permanezcan unidos hasta que reciban ustedes la fuerza de lo alto. Porque cuando ustedes reciban la fuerza de lo alto, entonces ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está otra promesa cumplida en Jesús. Otra promesa que es lo que anima hoy a nuestra iglesia. Lo que anima a nuestra iglesia y lo que debe animarnos a todos nosotros es la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Estamos hoy en el tiempo pascual, en esta preparación de estos 50 días para recibir esa gracia, esa fuerza, ese poder que la iglesia dice que es el huésped del alma, el consolador divino, el amable huésped del alma, el que habita en nosotros, en el que nosotros podemos decir: en Jesucristo soy, en Jesucristo me muevo, en Jesucristo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en mí es la fuerza que me permite poder proclamar a Jesucristo como el Señor, y entonces me da lo que decía al principio, el no perder la paz. Me da a mí lo que yo por mis propias fuerzas no tengo, que es esa gracia que habita en nosotros desde el momento de nuestro bautismo y que es el Espíritu Santo. Pero en este tiempo
pascual, en este tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque celebramos la resurrección gloriosa de Jesucristo y estamos por también ver su ascensión a los cielos, que aquí precisamente a través del Evangelio de San Juan, Jesús ya va diciéndoles a sus discípulos que Él se va a ir al Padre, sí, pero que Él regresará para llevarnos a donde está Él y que donde Él esté, estemos nosotros con Él. ¡Qué promesa tan maravillosa! Les decía también hace una semana que en nosotros tener un propósito centrado en Jesucristo, en Dios, nos hará pensar en la eternidad, en que no somos criados para vivir solamente en esta tierra, sino esto como una preparación para la vida eterna a la que Jesucristo nos llama. Y que en este tiempo nos sensibilicemos también de eso, de que Jesucristo murió y resucitó, de que Jesucristo inaugura la vida eterna a la que Él nos llama a vivir, porque Él lo dice en su palabra: el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, tiempo de reflexionar también cómo nos estamos preparando para este acontecimiento maravilloso de fiesta de la iglesia, pero también de cada uno de nosotros, de ver cómo en Pentecostés viene esa fuerza y ese poder de lo alto y se cumple la promesa del Padre en Jesucristo, que derrama el Espíritu Santo a todos aquellos que antes de eso estaban temerosos y después de recibir esa gracia, esa fuerza, ese poder, proclaman a Jesucristo por primera vez, como hoy lo sigue proclamando la iglesia llena del Espíritu Santo. Quedémonos pues con esta pequeña reflexión de que Jesucristo va a preparar un lugar para todos nosotros que creemos en Él, y es una promesa para ti y para mí. Continuamos nuestro tema después de este corte. Gracias. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos que continúan con nosotros en nuestro programa de este domingo, Hombres de Fe. Hoy con el tema la vida desde la perspectiva de Dios. Gracias a aquellos hermanos que en este momento están sintonizando nuestro programa. Sí, les comentaba hace un momento sobre lo que hoy la Sagrada Escritura nos dice en el Evangelio, en la Eucaristía, muy ad hoc con lo que platicamos la semana pasada. Pero veamos bien la vida desde la perspectiva de Dios. Y para llegar a eso necesitamos primeramente darnos cuenta de cuál es nuestra propia perspectiva de la vida.
¿Cuáles son las perspectivas con las que nosotros vivimos? Hay una frase que tal vez ya has escuchado. La vida la vemos no como es, sino como somos. Los valores, los criterios que yo tengo son aquellos con los cuales yo salgo a la vida. Esos principios, lo que para mí es importante, lo que para mí es primordial, eso es lo que me va a motivar, eso es la perspectiva que yo tengo de la vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros preguntamos o nos preguntamos o hemos escuchado a alguien ante esta pregunta, para ti, ¿cómo definirías tu vida? Y hay tantas, pero tantísimas respuestas. Como seres humanos tal vez sabemos en la vida, quizás algunas coincidirán. Pero ¿qué hemos escuchado respecto de esto? La vida es como una montaña rusa. La vida es como la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos en medio. La vida es como un carrusel. La vida es como si fuera una bicicleta. Hasta hay una canción que dice que la vida es un carnaval, ¿sí? La vida es un juego de cartas y pues juega con las cartas que te toquen. Si esta tarde yo te preguntara y te pidiese que dibujaras un cuadro que representara tu vida, ¿qué imágenes te vendrían a la mente y tú pondrías en ese cuadro? Podríamos decir esa imagen que formáramos fuera como una rueda, como un círculo, que es en el que gire tu vida. ¿Qué pondrías dentro de ella? Esa imagen, por decirlo de alguna manera, es una metáfora de lo que es tu vida. Allí, por supuesto, que pondrías todo lo que es más importante para ti. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué tú es lo que esperas de ella. La gente a menudo expresa la perspectiva de sus vidas de acuerdo a la forma de vestir, las joyas que tiene, el automóvil que conduce, el peinado de moda, lo que se pega dentro de los carros y de repente en los calcomanías, y pones una calcomanía ahí, ¿de cuántas vemos? Dice, mira lo que le gusta a esta persona. Vemos una figura de un pececito y dices, mira, es un cristiano. Vemos una figura, qué sé yo, de un signo del amor y paz. Mira, dices, miren, me acuerdo que estaban los hippies, ¿no? Hoy día, ¿cómo quieres manifestar lo que es en tu vida? Muchas veces el hombre, de tantas formas, incluso hasta ahora los tatuajes. ¿Te das cuenta hoy cómo hay gente tatuada? Lo que antes era algo deplorable, algo que se usaba como un signo incluso de alguien que estaba en la cárcel, que era donde comúnmente se utilizaban los tatuajes, la gente tatuada. Hoy no. Hoy vemos cómo hay tanta gente tatuada, como diciendo, esto es lo que es importante para mí y por eso lo llevo tatuado. ¿Sí? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? Porque créeme que esa perspectiva que tú tienes o hayas tenido determina tus expectativas, determina tus valores, tus relaciones, determina tus metas, determina tus prioridades. Por ejemplo, si tú crees que la vida es para pasarla bien, ¿cuál será la prioridad? ¿En qué utilizarás tus recursos? Probablemente será más importante aquello que sea para pasarla bien. ¿Cómo? ¿Te gusta el alcohol? ¿Te guste la música? ¿Pensar en trabajar toda la semana para ir al antro el fin de semana? Eso será lo más importante porque para ti es pasarlo bien. Solo un ejemplo.
Si ves la vida como una carrera, ¿a qué le darás valor? Llegar primero, la velocidad. No importa lo que llegue, a quien atropelle, lo que tenga que hacer, pero yo llego. ¿Y cómo andará uno cuando es una carrera la vida? Deprisa, apurado, estresado. Si tu perspectiva de la vida es el deporte, pues, ¿cuál será el valor? ¿Ganar? Los juegos para ti serán más importantes, tal vez entonces que estar con la familia, porque pues el deporte es lo primordial. Ver a mi equipo favorito, ¿qué importa si con ello descuido a la familia? Para mí es eso, porque esa es una perspectiva que yo tengo. ¿Cuál es tu visión de la vida? Muy probablemente, muchas veces está basada en imágenes erróneas. Y cuando están basadas en imágenes erróneas, obviamente la perspectiva no te lleva a cumplir un propósito edificante. Para poder cumplir nosotros los propósitos que Dios tiene para nosotros, habremos de cuestionar realmente la sabiduría común, las cosas que tradicional o culturalmente hayamos aprendido, para cambiarlos por un enfoque más sabio. Y la verdadera sabiduría, como dice la Escritura, pues viene de Dios. Y eso lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Sí, hablemos ahora de las perspectivas que han guiado tu vida, aquellas que te han conducido por una perspectiva diferente. La perspectiva de Dios. ¿Qué Dios quiere para tu vida? Romanos 12:2 nos dice San Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, un cambio en su manera de pensar, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Sí, no quiere decir que todo lo que hagamos sea malo. Hay muchas cosas buenas. Pero dice la Escritura, para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, para que en lo que nosotros hagamos sea con la intención de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto que hago, esto que digo, ¿va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios? Es voltear, es dar un giro de 180 grados para buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No te acomodes al mundo actual, dice. No vivamos como el mundo. No vivamos dándole gusto a la carne. No vivamos dándole gusto a las pasiones, a nuestros deseos, a las apetencias. No. Dice, sino sean transformados mediante una renovación de su mente, mediante una transformación de nuestra manera de pensar, como dice San Pablo, que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Porque así como pensamos, actuamos. Entonces, que cambie esa manera de pensar. El egoísmo, que cambie el egoísmo. La soberbia, que sea cambiada la soberbia por la humildad, por el compartir, por la bondad, por la mansedumbre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que nosotros necesitamos descubrir. Eso es lo que nosotros necesitamos transformar. Y que podamos nosotros vivir bajo la dirección de Dios, buscando la perspectiva que Dios tiene para nosotros. Y varias cosas
se tienen que dar, se necesitan dar en nuestra vida. Aquí dice que es a través de una renovación de nuestra mente, a través de una renovación interior, a través de cambios de hábitos, a través de cambios de hacer las cosas, para descubrir cuál es lo bueno, para descubrir qué es lo agradable, para descubrir qué es lo perfecto, qué quiere Dios para nuestras vidas. En el siguiente segmento compartiré algunas de las cosas que necesitamos descubrir, y si ya las conocemos, bueno, pues recordarlas y reforzarlas en nuestra vida. Esas cosas que son la base para tener una vida acorde a la voluntad de Dios. Sí, para ti, para mí, que somos hombres de fe y que queremos vivir nuestra fe. Continuamos después de este corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos que continúan con nosotros en nuestro programa de este domingo, Hombres de Fe. Hoy con el tema, la vida desde la perspectiva de Dios. En un momento decíamos que vivimos de acuerdo a nuestras propias perspectivas, a nuestros propios criterios, a los propios culturales, de valores, de principios. Y les decía que no necesariamente tiene que ser malo, pueden ser cosas buenas, pero pueden ser muchísimo mejores y deben ser muchísimo mejores cuando es guiada nuestra vida, cuando nosotros buscamos vivir nuestra vida desde la perspectiva que Dios tiene. Recordemos que somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Él, nuestro creador, nosotros su criatura predilecta, y tiene un plan para nosotros. Y quiere que nosotros seamos felices, que nosotros vivamos en plenitud, como dice Jesucristo, una vida en abundancia. Entonces es buscar cuál es esa perspectiva. Les decía hace un momento lo que nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 12 a los Romanos, versículo 2 en delante, se los repito. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior, y así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra de Dios.
Sí, el seguidor de Jesucristo va contra la corriente del mundo. No se acomoda a los criterios mundanos. Más bien es un signo de la presencia de Jesús, que anuncia donde Él se encuentra y denuncia donde no está. Con su vida quiere decirle a los que no le conocen la manera diferente de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero esto, ¿cómo se puede dar? Solamente, como lo dice aquí San Pablo, transformándonos a partir de una renovación interior, que es de donde brota todo. No es de afuera que viene lo malo, no, dicen, es de dentro hacia afuera, lo dice el Señor. De afuera no llegan las cosas, no es lo malo lo que hay, viene de afuera, sino lo que sale de dentro, porque de dentro vienen las pasiones, los malos deseos, las injurias y todo. Entonces, a partir de esa renovación interior, a partir de esa transformación, sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios. En mi pobre experiencia les podré compartir, y ya lo he dicho anteriormente, y eso es lo que me anima a estar aquí compartiendo ante ustedes. Yo recuerdo cómo yo consideraba ser bueno, que llevaba bien a mi familia. Yo soy padre de 4 hijos, hoy tengo 5 hermosos nietos. Y yo consideré que estaba muy bien porque mantenía a mi mujer, porque lo sacaba a pasear, y me daba el permiso y creía que estaba bien en embriagarme los fines de semana, el tener cada vez una vida más de alcohólico y le decía que a mi mujer que era ella la que no sabía ser feliz porque no podía, antes no habría disfrutado lo que conmigo lo podía hacer y no sabía lo egoísta, lo soberbio, no me daba cuenta porque vivía los criterios humanos, mundanos. Iba con la corriente del mundo cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba. Yo recuerdo haber llorado. Yo recuerdo estar llorando con ese sentimiento de remordimiento, de culpa también de haber equivocado tanto por no haber conocido antes ese amor de Dios maravilloso que se me ofreció y también descubrir que me perdonaba por su mucho amor y descubrir, sí, a través de esta renovación interior, a través de esta transformación que se fue dando en mí, esa manera de pensar, como dice Pablo, para que cambiara mi manera de vivir. Los criterios mundanos se fueron haciendo a un lado, aún en medio de las burlas de los vecinos o de los antiguos amigos que no entendían lo que estaba pasando cuando dejé de hacer aquellas cosas que hacía. Y sí, yo puedo ser, soy testigo más bien de cómo Dios puede transformar a los corazones. Que Dios es el único que puede cambiar esa manera de pensar. Que nosotros podemos estar peleándonos unos con otros para que cambie el otro y que cambie el otro, porque mira, no me entiende, no le entiendo y estamos en conflictos. Pero es solo Dios el que puede cambiar el corazón del hombre. Es solo Dios que quiere que descubramos esa vida en abundancia que Él ganó para nosotros, Jesús, en la cruz. Solo así podremos distinguir lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Y vamos también a darnos cuenta y tener las prioridades diferentes y tenernos una visión diferente de la vida y entonces entender que estamos aquí en esta vida, como nos dice la Escritura, en esa perspectiva de Dios, de la vida. Por lo menos de 3 cosas que yo veo aquí. Una, que esta vida es como una prueba. Que esta vida se nos ha dado como una administración, administrar lo que nos ha dado Dios, en todos los sentidos. Y también que esta vida es temporal. ¿Por qué es una prueba, hermanos?
Si nosotros lo vemos a través de la Sagrada Escritura, vemos cómo Dios prueba una y otra vez a aquellos que elige para formar su carácter, para formar la obediencia, para ver el verdadero amor, para la integridad y para ver todo lo que hay en la persona. Vemos en términos como tribulación, como prueba, purificación, se repiten y se repiten decenas de veces en la Escritura. Vemos cómo Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. Y vemos cómo lo iba a hacer. Ahí lo vemos en la Sagrada Escritura, en el Génesis. También vemos a Jacob, cuánto tuvo que trabajar, cuántos años tuvo que trabajar, más de lo que se le había dicho de principio, para ganarse a Raquel, su esposa. Vemos en la Escritura desde el Génesis cómo ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín del Edén. Vemos cómo también David falló en varias ocasiones y cómo él se dio cuenta, después se arrepiente y cómo vuelve a Dios. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba. José, Ruth, Esther, Daniel, los jóvenes que prefirieron ser sacrificados antes de que fallar o ofender a Dios. Y es que el carácter se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí, toda es una prueba. Pero se dice que la fe que no es probada, pues no puede decirse que es fe, porque es a través de las pruebas en donde se purifica la fe, como dicen, como el crisol en el fuego. Siempre seremos probados. Dios observa constantemente cómo es nuestra reacción ante cada cosa que nos va pasando, desde las más simples hasta las más complicadas. ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es aquello simple? Desde cuando tú abres la puerta a otra persona, de qué manera recoges una basura, eres cortés o descortés con alguien que atiendes, cómo te diriges a esa persona. Ves más sus defectos que sus virtudes, estás más pendiente de lo que no hace bien para criticar, para juzgar, qué sé yo, y cuando tú te vas renovando vas dándote cuenta de si eso es bueno o no es bueno, agradable o no agradable a Dios. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir también la presencia de Dios en tu vida. A veces Dios se aleja intencionalmente y no sentimos su cercanía, porque claramente sabemos que la fe no es una cuestión de sentimientos, de sentir bonito, sino es una convicción y debe ser una convicción. Y hay veces en que pasamos por lo que se conoce como desiertos, en que no se siente la presencia de Dios, y es que Dios se aleja para saber qué hacemos cuando pareciera que Dios está lejos. Un rey llamado Ezequías pasó por esta prueba. La Escritura nos dice, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Lo vemos en la carta segunda de Crónicas, en el capítulo 32. Ezequías anteriormente había disfrutado de una relación muy cercana de Dios, muy cercana, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad. ¿Sí? En esos momentos que surgen las debilidades, para prepararlo para algo mejor. Cuando nosotros entendamos que la vida es una prueba, nos daremos cuenta que nada es insignificante. Aún las cosas más pequeñas tienen un significado. Cada día, cada cosa es importante para que nosotros nos demos cuenta cómo servirá para formar nuestro carácter, para crecer en la fe, para acercarnos más y más a Dios. Con esto continuamos después de este breve corte. Ya regresamos con ustedes, hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Coinonia Radio te invita a
a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. ¡Acompáñanos! Estará con nosotros acompañándonos el padre Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias, queridos hermanos que continúan con nosotros en nuestro programa Hombres de Fe. Gracias también a aquellos que en este momento están sintonizando con nosotros. Hoy en nuestro tema, la vida desde la perspectiva de Dios. Decíamos cómo la vida, pues, para el hombre de fe es una prueba porque debe y necesita ir contra la corriente del mundo. Es una prueba constante. No hay nada por insignificante que pase en nuestras vidas que no sirva para mostrar la fe que hay en nosotros y cómo actuamos ante esas determinadas circunstancias. Habrá pruebas que sean insignificantes, que ni le notemos, pero habrá otras que pareciera que no podemos superar. Pareciera, pero no es así, porque dice la Sagrada Escritura que Dios no permitirá que pasemos más pruebas más grandes que no podamos resistir. Lo dice así la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 3. Dios es fiel y no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que podamos resistir. Palabra de Dios. Pero ¿cómo se siente uno cuando supera una prueba? Cuando después de que ha pasado la tormenta, después de que ha pasado aquello que parecía que nunca pasaría y nos atormenta. ¿Cómo se siente uno esa satisfacción, esa fortaleza, esa fuerza y esa fe que ha sido fortalecida? Y como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Y en ese sentido es verdad, porque aquellas cosas que nos pasan en la vida, llámese enfermedad, llámese prueba económica, llámese una situación familiar, lo que sea, cuando esta es vista a través de la fe,
y es vista como una prueba que Dios está permitiendo en nuestras vidas para crecer, para madurar en el carácter, para madurar nuestra fe. Entonces salimos librados y fortalecidos. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Sí, esa dicha que se siente cuando descubre uno que las cosas que van pasando, Dios las permite para algo en nuestras vidas y para algo bueno, porque dice la Escritura que todo aquello que nos pasa es para bien de los que aman al Señor. ¿De qué otra forma podemos ver la perspectiva? Les decía, pues es como administración. ¿Por qué? Porque el mundo y todo lo que contiene, como dice el Salmo 24, del Señor es. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Todo es de Él. Todo lo ha creado. Eso desde el Génesis nosotros lo podemos ver. Que todo fue, es y será obra de Dios. Toda la creación. ¿Qué le dice a nuestros primeros padres? Al inicio, ¿qué les dijo? Génesis 1. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Tengan muchos hijos, dominen a los peces y a las aves y a todo. Hoy pareciera ser muchas veces que es al revés. Estamos siendo dominados por las cosas y no nosotros dominemos las cosas. A veces es una de las contradicciones más grandes en las que cae uno. Pero hemos sido creados para dominar las cosas, para gobernar, para administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esto, querido hermano, en lo que hoy nos toca, en la forma que nos toca vivir, lo que nos haya dado, en el trabajo, en la familia, a los hijos, a nuestra pareja, esposa, esposo, a nuestros padres, ¿cómo nosotros lo vemos? Ni nos pertenecen, ni a nosotros mismos nos pertenecemos, porque somos propiedad de Dios. Como muchas veces nosotros nos peleamos por posesiones, como muchas veces nosotros caemos en tantas situaciones por posesionarnos o querer adueñarnos de cosas y personas incluso, cuando realmente no somos dueños de nosotros mismos. Todo se nos ha sido dado. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? De veras, ¿cuántas veces la presunción del ego, es la soberbia de cuánto tenemos, cuánto hemos logrado atesorar, ya sea en propiedades, en dinero, en cosas? Más sin en cambio, ya lo hemos visto anteriormente, nada de eso nos vamos a llevar. Se nos ha dado como administradores que sepamos nosotros administrar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, que sepamos utilizarlo para el bien, que sepamos nosotros que todas aquellas cosas que Dios ha permitido que tengamos, sepamos, entendamos que no es nuestro, que nos ha dado para administrarlo, para que podamos utilizarlo para bien. A los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Jesús en muchas ocasiones se refirió a la vida como un encargo que se nos ha entregado y narró muchas historias para ilustrar esta responsabilidad hacia Dios, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos de administrar lo que se nos ha dado, porque es de Dios. ¿Dónde podemos ver todo esto? Pues lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en donde se nos narra el relato de los talentos, ¿sí? En donde dice claramente cómo el dueño viene
hacia el siervo, dice: bueno, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchas cosas más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Sí, porque te ha dado esto y lo has sabido administrar y lo has hecho crecer. Y vemos cómo le dice también al siervo flojo, aquel que le ha dado un talento y lo ha escondido en vez de utilizarlo. Al final de nuestra vida seremos evaluados y recompensados, así como nos dice la Escritura, con la manera que nosotros hemos usado lo que Dios nos ha confiado. Eso significa todo lo que nos ha confiado, lo que tenemos, tanto en bienes, lo que tenemos a nuestro alcance, tanto en personas, en las relaciones que tenemos con todos nuestros seres queridos. ¿Qué nos ofrece Dios en esto, en esta escritura que acabo de leer? ¿Qué nos dice? 3 cosas. Dice: hiciste bien, y entonces tendremos esa aprobación de Dios. ¿Y qué nos dirá? Bien, has utilizado las cosas bien. Qué bueno. ¿Qué más dice después? Dice que por haber cumplido bien en lo poco, entonces nos va a dar algo mucho mejor. Más. Podemos decirlo como un ascenso. Mira, este trabajo lo has realizado bien, te lo he encargado y lo has hecho bien, entonces te voy a dar algo mejor. Algo con más responsabilidad, algo con más compromiso. Y sobre todo, lo tercero que nos dice ahí: ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ven a compartir aquello que yo he preparado para ti. Así es. Estas 2 cosas hemos compartido, tanto que la vida es una prueba, tanto como que se nos ha dado como una administración de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eres padre, eres trabajador, eres dueño de un negocio, eres un profesionista. ¿Cómo has esos talentos? ¿Cómo utilizas esos talentos que Dios te ha dado? ¿Cómo estás utilizando aquello que Dios ha puesto en tus manos? Lucas 16:11 dice: Dios observa cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Las riquezas mundanas, lo material. ¿Cómo podemos entender estas riquezas espirituales? Hay una relación directa entre el uso de lo material y la calidad de nuestra vida espiritual. La manera en que nosotros utilizamos las cosas materiales determina cuántas bendiciones espirituales nos puede confiar Dios, que son las verdaderas riquezas. Dice: si no podemos hacer en las cosas materiales, menos lo espiritual. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Lucas 12:48. Híjole, es tanto que compartir sobre esto, queridos hermanos. Hay tanto. Es tan breve el tiempo. Yo quisiera que nos quedáramos cuando menos con esta reflexión. Saber que en la vida seremos probados, dice la Escritura, pero también es un encargo. Y ojalá que nosotros seamos de los que escuchemos esas palabras del Señor. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Con estas frases nos quedamos, agradeciéndoles yo a ustedes su escucha, y agradecido yo con Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes un día más. Gracias, Dios les bendiga. Nos escuchamos hasta la próxima emisión. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio,
por www.comunidadcoinonia.com. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.